que registra la Biblia según el orden. Entonces aquí Dios le dice a Osea, ve y toma del pueblo de las hijas de Israel una mujer fornicaria. O sea, Dios le está dando a este hombre una orden y le está diciendo a él que vaya y que busque una mujer ramera. O sea, cuando nosotros escuchamos este término, quizá un término que se escucha muy, muy fuerte, y para un profeta, ¿cómo Dios le dice a un profeta que vaya a buscar a una mujer ramera? Entonces quizá usted dice, pero por Dios, ¿cómo Dios tomó una decisión con un hombre que se está guardando para Dios, que vaya y que tome una mujer que nosotros entendemos que no debería de ser así, porque obviamente es una mujer que está adulterando, una mujer que está en pecado, una mujer que delante de los ojos de Dios para el profeta pues no debería de ser la indicada, pero Dios toma esa decisión. Dios dice, ve y busca una mujer ramera. Entonces, cuando yo leo esta historia, Dios lo que me da a entender es que Dios está rescatando a su pueblo, porque el incomparable amor de Dios es tan grande que a Dios no le importa tu pecado, a Dios no le importa qué tan manchado tú estés, qué tan en oscuridad tú estés. Dios nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, el incomparable amor de Dios se está manifestando en este pueblo de Israel. ¿Por qué Dios hace esto? Puede surgir la pregunta, ¿por qué Dios permite que acontezca esto? Y no solamente eso, Él toma por mujer a esta mujer ramera, pero no solamente se queda ahí, sino que tiene hijos con esta mujer ramera. Y estos hijos, pues, son hijos de una ramera, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, si nosotros nos entramos en la historia, podemos ver que Dios lo que quiere aquí es rescatar a un pueblo que está en perdición. En ese entonces dice la palabra de Dios que estaba bajo el reinado de Jeroboam. Entonces, en ese reinado de Jeroboam, pues se veía de todo, se veía muchísima perversión, como hoy en día lo podemos ver. Ahora bien, esta historia, si usted la trae a este presente, usted puede ver cómo la sociedad se está corrompiendo y cómo la humanidad pues está haciendo lo que le da su gana, en pocas palabras. O sea, estamos viviendo en un sistema en el que cada quien toma la decisión de hacer lo que quiera. Entonces, aquí Dios lo que nos da a entender de que Dios pensó en Israel como pueblo para rescatar a este pueblo que estaba en una perdición, ¿verdad? Y Dios entonces elige a una mujer ramera, algo que quizá para el pueblo, para la sociedad en esa época, quizá mucha de la gente veía eso mal y decía, pero el profeta está con una ramera, pero ¿a qué Dios es que él le sirve? Quizá es posible que en esa época mucha gente empezaron a criticar o empezaron a decir, pero ¿cómo un profeta de Dios se junta con una mujer ramera, una mujer que los profetas la tienen, por decirlo así, de lejos? O sea, un profeta casarse con una ramera es como algo muy controversial. Pero Dios le dijo al profeta que haga esto y el profeta tomó la decisión de hacerlo. Me gusta algo muy importante, que el profeta, o sea, no se puso a discutir con Dios. No se puso a decirle a Dios, pero ¿por qué tú me pones a mí en esta posición? Si yo soy un hombre honorable, un hombre que delante de la sociedad te sirvo a ti y me guardo para ti. O sea, este hombre no puso pero, ni siquiera le dijo a Dios, le reprochó, Dios mío, pero yo no puedo hacer eso. Él fue y buscó una mujer y hizo lo que Dios le dijo. Entonces, esta parte me llama mucho la atención. Cuando nosotros somos obedientes y entendemos que cuando Dios nos escoge para realizar algo, por más controversial que se vea, por más difícil que se vea ante los ojos de los demás, no dudes, porque es Dios quien te está enviando. Cuando Dios te envía, no dudes, porque si Dios te envía, tú tienes que ir. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora, pero yo lo que te quiero decir es que Dios, cuando te da la orden de que haga algo, no reproche. Ve, porque Dios siempre tiene un plan para todo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios nunca te va a mandar que caiga en un hoyo, porque Dios no hace eso. Dios quiere lo mejor para tu vida. Entonces, si Dios te escogió, si ya tú eres un escogido de Dios, no dudes al llamado. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, me llama mucho la atención estos nombres. Este nombre de Gomer me llama mucho la atención, porque este nombre de Gomer tiene un significado muy, muy importante. Y es que el significado de Gomer quiere decir completado o terminado. O sea, lo que me da a entender de que Dios está completando una obra. Entonces, el nombre de Osea dice salvación. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está completando una salvación de un pueblo. Dios está completando una obra
una obra redentora, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros unimos estos nombres de Osea y Gomer, entendemos que Osea dice salvación y Gomer completado o algo que ya está terminado. Entonces, cuando decimos, cuando juntamos estos dos nombres, entendemos que Dios está dando por terminado la salvación de un pueblo que Él escogió, para que hoy en día nosotros entendamos el inminente amor de Dios que Dios tiene para con la humanidad. Este pueblo, a pesar de que el pueblo de Israel estaba pecando, estaba desviado de la presencia de Dios, Dios tenía misericordia y Dios, a través de esta acción, a través de esto que Dios permitió, a través del profeta, que se juntaran, ¿verdad?, dos matrimonios que quizá para la sociedad no podía ser compatible, porque ellos, uno le servía a Dios y el otro estaba apartado de Dios, porque Gomer estaba apartada de Dios, era una ramera, era una mujer que no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, más el profeta sí. Pero Dios lo que nos quiere dar a entender, una verdad espiritual muy grande aquí es que aunque nosotros estábamos desviados de la presencia de Dios, pues Dios envió a su Hijo amado para que muriera por nosotros y se entregara y nosotros así podamos ser salvos. Cuando nosotros pensamos en esta historia y analizamos esta historia a su profundidad, podemos entender que aquí Dios está dando un detalle anticipadamente de lo que Dios venía a hacer a través de su Hijo Jesucristo, porque vemos cómo Dios escoge a una mujer que estaba en perdición. Pero esta mujer que estaba en perdición se juntó con un hombre de Dios. Y este hombre de Dios, al estar con ella, pues esta mujer entonces estaba cerca de la luz. Cuando tú traes la tiniebla y la juntas con la tiniebla no puede soportar la luz que hay en ti, entonces tiene que ser limpiada. Entonces aquí estos nombres me llaman mucho la atención. El nombre de Jezreel es un nombre de una ciudad que fue combatida y que Dios le dio la victoria. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, porque dice que Jabes, que verdad, iba a tener muchísimo, iba a sufrir a causa de Jezreel. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí la palabra de Dios es lo que nos da a entender de que cada hijo que nació de esta mujer tuvo un propósito. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, porque lo que está en la mano de Dios, pues es limpiado. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 11 del capítulo 1, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O sea, aquí nos está dando a entender de que este hijo que le nació a esta familia, nos da a entender de que fue un hombre muy destacado en toda la Biblia, que si nos ponemos a analizar la historia de él, de Jezreel, entonces tendríamos que hablar de otro mensaje. Pero el mensaje que yo le traigo en esta noche es acerca del incomparable amor de Dios. Cómo Dios, a través de su amor, nos permite ver lo que Él hace y lo que Él puede hacer, que para Dios no hay nada imposible y que para Dios no hay límites. Dios hace de lo que aún parece ser lo más dañado, lo más podrido, hace lo mejor. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de un segundo nombre, de una segunda hija que se llama Lo-Ammi. Y dice que Lo-Ammi es un símbolo de respuesta a un orden divino, que quiere decir que él ya no será llamado pueblo de Dios. O sea, aquí está dando referencia a Israel. Tú no serás llamado pueblo de Dios. O sea, le está dando a entender a Israel que ellos estaban apartados de Dios, que ellos no se van a llamar pueblo de Dios, para que ellos entiendan que ellos estaban en un mal camino y que ellos tenían que volverse de ese mal camino, porque Dios muchas veces permite que ocurran muchas cosas, muchos desastres, para que la humanidad pueda entender que lo está haciendo mal y la humanidad puede entender que lejos de Dios nada podemos hacer y que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y que tenemos que reconocer que lejos de Dios, pues nosotros no podemos alcanzar la salvación divina. Entonces dice la palabra de Dios, también habla de un segundo nombre que también me da mucho de qué hablar, y es de Ruama. Ruama quiere decir, ha recibido compasión. O sea, aquí lo que Dios nos está dando a entender, que a través de esta hija, Dios se le está dando a entender al pueblo de Israel que ellos están recibiendo compasión de parte de Dios, que Dios ha pensado en ellos, que Dios, a través de esta hija que nació, porque cada nombre en la Biblia tiene un significado y un gran poder, que si nosotros ponemos a analizar cada nombre cuando predicamos, nos damos cuenta que cada nombre que Dios nombra, y más un nombre de una mujer, porque entendemos por la Biblia que los nombres de mujeres no se mencionaban. Siempre los nombres de mujeres, cuando se mencionaban, era porque se destacaban
en grandes cosas que Dios hacía. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Vemos cómo Dios habla de Esther, vemos cómo Dios habla de Débora, vemos cómo Dios habla de mujeres como María. Entonces aquí la palabra de Dios nos da a entender de que Ruama era la que iba a recibir compasión. O sea, pueblo, tú ahora estás recibiendo compasión. Y me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 1. Dice que en el 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea, Dios le está diciendo, cuando nació esta segunda hija, Dios le está diciendo, el pueblo de ustedes no se va a poder contar. O sea, este pueblo será grande. Y vemos cómo el pueblo de Israel fue un pueblo muy grande, innumerable. Entonces Dios, cuando nace esta hija, le dice, óyeme, ustedes no serán llamados pueblo de Dios, pero serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y esto me llama mucho la atención, porque Dios aquí lo que nos da a entender de que este pueblo que ya ha sido rescatado será llamado hijo del Dios Altísimo, dándole a entender a este pueblo que Dios está con ellos, que Dios lo está renovando, que Dios le está trayendo un refrigerio a su vida, que Dios le está trayendo un restablecimiento a su vida. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y entonces, esta historia me llama mucho la atención, porque Dios se le dice, o sea, ahora ve, toma otra mujer, porque más adelante dice que, o sea, tomó otra mujer y buscó una mujer que ya estaba con otro hombre, otra mujer también que estaba en adulterio. Y Dios le dice, ve, júntate también con esa otra mujer. O sea, dando a entender, Dios lo está haciendo para que nosotros entendamos que esto va muy serio, que eso que Dios está haciendo muy determinante. Wow, cuando Dios piensa en nosotros, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque aquí podemos entender que a pesar de que tu pecado sea grande, a pesar de que tú estés en la posición en la que tú estés, a pesar de que tú hagas lo que tú hagas, por más mal que se vea, Dios te ama y Dios quiere que tú vuelvas. Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y el incomparable amor de Dios se hace partícipe no solamente en nuestra vida, sino que se hace partícipe en la vida de aquellos que quizá creen que Dios no lo ama, pero Dios sí lo ama. Dios sí espera por ellos. Dios sí quiere que ellos vuelvan. Bendito sea el Dios, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Oh, santo es tu nombre, Señor. He tomado el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo encierra una profundidad muy grande. Y aquí el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y versículo 23, nos habla del pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y dice que cuando murió este rey de Egipto, pues Dios mira el pueblo de Israel y dice la palabra de Dios que Dios lo reconoció. Y esto me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel gimió. Y cuando el pueblo de Israel gimió, estos gemidos llegaron a la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba gimiendo, estaba atribulado, estaba pasando por grande tribulación, estaba pasando por un momento muy difícil, estaban siendo esclavos, lo estaban maltratando y ellos gimieron. Y gimieron con fe, gimieron entendiendo que Dios estaba escuchando, y gimieron entendiendo que Dios estaba escuchando su oración. Y dice la palabra de Dios que Dios miró y Dios los reconoció. Entonces, aquí dice algo muy importante, porque dice que Dios lo reconoció, y es que Dios lo dejó de conocer. Y es que Dios en algún momento dejó de conocer al pueblo de Israel. Dios en ningún momento dejó de conocer al pueblo de Israel. Lo que pasa es que esa expresión tenemos que entenderla en el ámbito espiritual, y cuando la entendemos en el ámbito espiritual, entendemos que como el pueblo de Israel estaba apartado de la presencia de Dios, no era que Dios no lo estaba reconociendo, es que como ellos se apartaron de la presencia de Dios, pues el propósito de Dios no se podía manifestar en ese momento. Es que el propósito de Dios no se puede manifestar en tu vida cuando tu vida está pasando por aquello que a Dios no le agrada. Cuando tú estás haciendo lo que a Dios no le agrada, el propósito de Dios no se puede manifestar en tu vida. Porque el propósito de Dios llega a tu vida cuando tú entiendes para qué tú fuiste llamado. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Entonces aquí el pueblo cuando se humilló, dice la palabra que Dios lo reconoció. ¿Por qué Dios lo reconoce? Dios reconoce a este pueblo porque este pueblo se humilló, este pueblo ya entendió que de Dios es el poder, entendió que Dios lo podía sacar de ese afán en el que ellos estaban viviendo, de esa esclavitud que no lo dejaba ni siquiera tomar decisiones
maldiciones por ellos mismos, porque ellos estaban siendo sometidos por este pueblo de Egipto. Ellos tenían que hacer lo que se le mandara hacer. Por este pueblo nunca se dejó de multiplicar, este pueblo seguía multiplicándose porque Dios estaba con ellos, bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces dice que Dios lo reconoció y se acordó de él. Y dice algo muy importante en el 25, dice, y Dios se acordó del pacto que había hecho. Dios se acordó del pacto que había hecho con ellos, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios nunca se ha olvidado del pacto. Dice, y Dios se acordó, pero ¿por qué Dios se acuerda en ese momento? El pueblo de Israel duró 430 años en Egipto, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, pero Dios se acordó de ellos, pero se acordó de ellos porque ellos empezaron a clamar. O sea, es que Dios permitió que el propósito que él tenía con el pueblo de Israel, pues se hiciera partícipe, o sea, se pudiera manifestar en ese momento, porque llegó la hora. Yo no sé si tú entendiste que llegó tu hora, llegó la hora de que tu ministerio explote, llegó la hora de que tú prediques más. Este momento que estamos viviendo de pandemia, yo no sé si tú te has puesto a pensar, Dios ha puesto a la humanidad en una pausa, pero esta pausa es para que muchos quizá de los hijos de Dios que están apartados pues entiendan que ahora es cuando más tenemos que buscar al Señor, ahora es cuando más tenemos que predicar la palabra, porque hay mucha necesidad, hay mucho pueblo, hay muchas personas que necesitan que se le predique la palabra. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces Dios se acordó del pacto con Israel. Dios nunca se ha acordado del pacto que hizo contigo. Más bien tú te has olvidado del pacto que hiciste con Dios. Y cuando tú te olvidas del pacto que hiciste con Dios, pues entonces tú empiezas a desviarte de la presencia de Dios. Y cuando te desvías de la presencia de Dios, pues entonces tu camino es cerrado. Tu camino entonces te lleva a caer en un hoyo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que Dios te dice hoy? Dios te dice, si tú estás en un mal camino, vuélvete de tu mal camino, porque el incomparable amor que yo tengo contigo sobrepasa todo entendimiento humano. Y si tú te humillas delante de mi presencia, pues yo te perdono, yo te restablezco, yo te doy aliento de vida. Yo permito que la luz que se apagó en ti, pues vuelva a brillar. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y me encanta mucho esta historia, porque Dios le hace entender al pueblo de Israel que no está solo. Y cuando el pueblo de Israel entiende esto, pues este pueblo se siente animado. Cuando nosotros recibimos una palabra fresca de Dios, cuando entendemos que Dios está con nosotros, nosotros entendemos que su presencia lo llena todo. Entendemos que su palabra se hace vigente en nuestra vida. Su palabra se cumple en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es vida, entonces nosotros caminamos en fe, caminamos con la certeza de que lo que Él nos prometió pues va a acontecer. No tenemos tiempo para nosotros estar cabizbajo, para nosotros estar tristes. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios deben de estar de gloria en gloria. Nosotros nacimos para estar de gloria en gloria. Sea cual sea la situación, nosotros tenemos que mantenernos con la fe en alto, tenemos que mantenernos buscando la presencia de Dios y entendiendo que Dios nunca se ha mudado de su trono. Muchas veces nosotros somos los que nos hemos apartado de su presencia y hemos dejado de edificar nuestro altar, hemos dejado de buscarlo en oración, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de cumplir con aquello que Dios nos mandó a hacer, hemos dejado de leer la palabra de Dios, hemos dejado de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Oh, santo es tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Santo Dios, aleluya. Entonces, Dios quiere que entendamos que su amor es incomparable y que nunca Él nos ha dejado solo en medio de ninguna crisis. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo yo he sido probado y yo sé vivir en todo en estos ámbitos. Cuando tú entiendes que tu fidelidad delante de Dios no depende de lo que tú tengas, de los bienes materiales que Dios te da, ni de lo que tú algún día puedas tener, entonces tú entiendes que la presencia de Dios es lo mejor que puede llegar a tu vida. El apóstol Pablo entendía que podía vivir estando sin nada y estando con todo. Y él estando con todo servía a Dios y buscaba a Dios como siempre. No teniendo nada, seguía buscando a Dios como siempre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces, este hombre tenía un ministerio grandísimo. Este hombre, me encanta muchísimo su vida porque a pesar de que este era un hombre que perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro muy poderoso de parte de Dios. ¿Y por qué Dios tiene un encuentro
tiene un encuentro con este hombre, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Pablo tiene un encuentro con Dios y Dios lo deja ciego, y lo deja ciego, mostrándole a Pablo de que él lo ama. Dios ama a Pablo, le dañó su pueblo. Dios se le mostró amor a Pablo. Y mira, y vemos, según la Biblia, todas las cartas, las epístolas que se escribió a través de Pablo y que fue uno de los apóstoles más usados en toda la Biblia. Porque Dios tiene un propósito con él y tiene un propósito con nosotros. Aunque nosotros hayamos sido malos, aunque muchos hayan sido malos, olvídate, Dios ya te perdonó, ya Dios te restableció, ya Dios quiere que tú hagas lo que Él te mandó a hacer. Oh, santo Dios, aleluya. Pablo, cuando tiene esta visión, entiende, wow, pero me está pasando algo extraordinario. Yo nunca hubiera visto esto. Este hombre era un hombre preparado, un hombre que académicamente estaba bien preparado. Pero este hombre dice en una de sus cartas que él todo lo echó por basura por amor a Cristo, porque entendió que el poder que había en Cristo era sobrenatural. Y cuando tú entiendes que el amor que hay en Dios es sobrenatural, oh, tú apartas todo lo que te hace daño, tú apartas todo lo que te desenfoca de Dios. Oh, santo es tu nombre, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti, Dios eterno. Oh, Dios mío, sigue glorificándote, Jesús. Su palabra es todo en nuestra vida. Su amor, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, su amor se mostró con su Hijo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros sin nosotros merecer nada. Nosotros no merecíamos ser perdonados, ni siquiera. Pero como el amor de Dios es incomprensible, como el amor de Dios no se puede entender con ninguna ciencia humana, con ningún estudio profundo humano de conocimiento, entonces nosotros no podíamos ser perdonados, pero Él nos perdonó porque Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya. Somos hechos a su imagen y semejanza. Él nunca va a dejar a su imagen y su semejanza caerse, irse de su presencia, porque somos su imagen. Y como somos su imagen, tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes, mostrarle al mundo que somos amor y que el amor de Dios está en nosotros y que a través de ese amor de Dios que está en nosotros, nosotros transformamos las vidas de aquellos que quizá no tienen amor, aquellos que quizá han sido desechados por sus familiares. Pero dice la palabra de Dios en Salmo 27:10, con que tu padre y tu madre te dejara, con todo Dios te va a recoger. O sea, aquí Dios le está haciendo entender a la humanidad que aunque te dejen tu padre, aunque te dejen tu madre, aunque te dejen tus familiares, Dios nunca te va a dejar solo, porque el amor de Dios es incomparable. Oh, santo Dios, aleluya. El amor de Dios es incomparable. Aunque te echen de tu casa, aunque te tengan como el más vil y pecador, aunque te tengan como lo peor que hay, Dios te recoge con todo y te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, tengo grandes cosas para ti. Porque el amor de Dios no lo podemos entender. Por eso es que nosotros podemos amar, porque Él nos amó primero. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Así que nunca olviden que el amor de Dios es incomparable y que Él alcanza tu vida y que este amor alcanza tu vida, tu familia, alcanza todo el que te rodea. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Dios te bendiga de una manera muy especial. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Ángel, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso.